Dios ha colocado en cada ser humano una chispa de fe, un don sobrenatural que tiene el poder de cambiar realidades, sanar enfermedades, romper cadenas y abrir puertas cerradas. Esta fe no es producto del pensamiento positivo ni de autoengaño, es un regalo divino, una semilla viviente plantada por el Espíritu de Dios en el corazón del creyente. La Biblia declara en Romanos 12:3 que a cada uno le ha sido repartida la medida de fe según la gracia de Dios. Esa medida no es estática, puede crecer, puede multiplicarse, puede activarse. Jesús comparó la fe con un grano de mostaza, pequeña a la vista, pero con un potencial gigantesco. Dijo que si tuvieras fe como ese pequeño grano, podrías decir a una montaña, muévete, y se trasladaría al mar. Esta imagen no es exageración, es revelación. Dios no mide la fe por su tamaño, sino por su convicción. Una pequeña fe en un gran Dios produce resultados gigantescos. Muchos piensan que necesitan más fe para comenzar, pero la verdad es que comienzas con lo poco que tienes, y mientras usas lo poco, Él multiplica lo mucho. Como el niño con los 5 panes y los 2 peces, que no sabía que alimentaría a miles. Su obediencia fue el punto de partida del milagro. Así también, tu fe, aunque parezca débil, es poderosa cuando está dirigida hacia Dios. No subestimes lo que puedes lograr con una oración sincera, con una declaración de fe, con un paso de obediencia. Porque la fe no se queda quieta, actúa. No duda, avanza. No murmura, declara. Y cuando tú declaras lo que Dios ha prometido, estás activando su poder en tu vida. No necesitas entender cómo funciona, solo necesitas usarla. Como un músculo, la fe se fortalece con el uso. Cada vez que eliges creer en lugar de temer, cada vez que obedeces en lugar de resistir, cada vez que alabas en lugar de quejarte, estás ejercitando tu fe. Y con cada ejercicio, crece. Dios no espera a que tengas fe perfecta para obrar, Él obra cuando das el primer paso de fe. Así que no te quedes paralizado. Habla. Camina. Ora. Cree. Porque el poder de la fe no está en ti, está en el Dios en quien crees. Y ese Dios está listo para mover lo imposible por ti. Dios demuestra que la fe verdadera siempre lleva a la acción, porque creer sin obedecer es ilusión, no fe. La Biblia enseña que la fe sin obras está muerta, como un cuerpo sin espíritu. No se trata de ganar salvación por obras, se trata de demostrar que la fe vive dentro de ti. Abraham creyó a Dios, y eso le fue contado como justicia, pero su fe se manifestó cuando tomó a su hijo Isaac y subió al monte Moría, dispuesto a ofrecerlo en sacrificio. En ese momento, no vio el final, no entendió el propósito, pero obedeció. Y fue llamado amigo de Dios. Su fe no fue pasiva, fue activa. Fue tangible. Fue costosa. Y por eso, fue poderosa. Así también, tu fe debe traducirse en decisiones, en pasos, en renuncias, en obediencia incluso cuando no entiendes. No puedes decir que crees en la provisión de Dios si no das, si no siembras, si no confías con tu bolsillo. No puedes decir que crees en la sanidad si nunca declaras tu liberación, si vives como enfermo, si hablas según tus síntomas. La fe cambia tu lenguaje, cambia tus decisiones, cambia tu manera de vivir. Cuando Pedro salió del barco para caminar sobre las olas, no lo hizo después de ver el milagro, lo hizo antes. Dio el primer paso sobre el agua, aún con viento y olas. Y mientras miró a Jesús, caminó. Pero cuando miró las circunstancias, comenzó a hundirse. Ese es el momento decisivo, donde pones tu mirada. Si miras al problema, te hundes. Si miras al Señor, caminas. Tú también puedes caminar sobre tus problemas, pero solo si mantienes tus ojos en Jesús. No necesitas que el viento se calme para actuar. Actúa en medio de la tormenta. Habla con fe. Camina con convicción. Obra con certeza. Porque la fe no espera a que todo esté bien, crea el bien desde el caos. No digas, cuando vea, entonces creeré. Cree ahora, y verás la gloria de Dios. Porque el poder de la fe no se activa en la comodidad, se activa en el riesgo. Y cuando arriesgas por obedecer, descubres que Dios nunca falla. Así que da el paso. Confía. Avanza. Porque el que cree, no se hunde, se eleva.
Dios usa la fe para transformar el carácter del creyente, porque mientras crees, eres moldeado a la imagen de su Hijo. La fe no solo trae milagros externos, produce cambios internos. Te hace más paciente, más humilde, más dependiente, más fuerte. Cuando enfrentas una prueba sin entender, pero decides confiar, estás siendo forjado. Como el oro que pasa por el fuego para purificarse, así también, tu fe es refinada en medio de la dificultad. La Biblia dice que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, experiencia, y la experiencia, esperanza. Y esta esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Ese proceso no ocurre sin fe. Sin fe, la prueba solo genera amargura. Con fe, se convierte en entrenamiento. David, perseguido por Saúl, podría haber desarrollado odio, resentimiento, violencia. Pero en lugar de eso, escribió salmos de adoración, de confianza, de entrega. Porque su fe lo sostenía. Decidió que, aunque era ungido rey, no levantaría su mano contra el ungido del Señor. Esa fue una decisión de fe, no de conveniencia. Y en ese tiempo de espera, fue moldeado para gobernar con justicia, con temor a Dios, con corazón dispuesto. Así también, tus pruebas no son solo para bendiciones futuras, son para formar tu identidad presente. Dios no solo quiere darte el destino, quiere hacerte digno del destino. Y eso requiere fe día tras día. No permitas que el dolor te endurezca. Permítelo transformarte. No te cierres al amor, no rechaces la corrección, no abandones la comunión. Porque en la iglesia, en la oración, en la palabra, tu fe crece. Y mientras crece, tu carácter se fortalece. No digas, solo quiero el milagro. Quiere también al que el milagro te está formando. Porque lo que eres en secreto, determinará lo que serás en público. La mujer que tocó el manto de Jesús no buscaba fama, solo sanidad. Pero su fe, humilde y persistente, la hizo notoria ante el cielo. Jesús dijo, tu fe te ha salvado. No fue su tacto lo que la sanó, fue su convicción de que él podía hacerlo. Y esa convicción la cambió para siempre. Así también, cada vez que crees, sales diferente. Más libre. Más fuerte. Más cerca de Dios. Porque el poder de la fe no solo abre puertas, abre corazones. Y cuando tu corazón está abierto, Dios puede llenarlo con su presencia, su paz, su propósito. Así que no temas la prueba. Abrázala como parte del proceso. Porque el tiempo de Dios es perfecto y tu fe está siendo preparada para grandes cosas. Dios permite momentos de duda para que aprendas a distinguir entre sentimientos y fe, porque la verdadera fe no se basa en emociones, sino en la palabra de Dios. Muchos abandonan porque dejan de sentir, pero la fe no se sostiene en lo que sientes, se sostiene en lo que crees. Jesús no dijo, si sientes, serás salvo, dijo, si crees, serás salvo. Hay días en que no sientes su presencia, pero Él sigue contigo. Hay momentos en que no ves respuestas, pero Él sigue obrando. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es caminar en oscuridad con una linterna invisible llamada promesa. Juan el Bautista, el precursor del Mesías, envió mensajeros a Jesús desde la cárcel preguntando, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? No fue por incredulidad, fue por humanidad. Estaba en prisión, herido, cansado, y necesitaba confirmación. Jesús no nos reprendió, le recordó las obras que se estaban cumpliendo, los ciegos ven, los cojos andan, los muertos resucitan. Y añadió, bienaventurado el que no se ofende por mí. Esa es la clave. No dejar que la duda te ofenda de Dios. Tú también puedes tener preguntas, puedes llorar, puedes clamar. Pero no dejes que eso anule tu fe. Y usa la duda como puerta para buscar más, no como puerta para salir. Lee más. Ora más. Clama más. Porque en la búsqueda, encuentras certeza. No digas, no puedo creer porque no entiendo. Empieza por creer lo que sí conoces. Cree que es bueno. Cree que es fiel. Cree que no miente. Cree que cumple. Y desde ese fundamento, construye. La fe no elimina las preguntas,
pero sí les da respuesta en el tiempo de Dios. No permitas que el enemigo use tu debilidad emocional para destruir tu convicción espiritual. Recuerda quién te llamó, quién te redimió, quién te sostiene. Habla a tu corazón: por fe, yo creo. Por fe, yo avanzo. Por fe, yo recibo. Y cada vez que declares, estarás derrotando al enemigo. Porque la fe es arma espiritual. Es escudo contra las flechas de fuego del maligno. Y cuando la usas, ninguna mentira puede prevalecer. Así que no te rindas. No murmures. No te apartes. Quédate. Busca. Cree. Porque el poder de la fe no se mide por la ausencia de dudas, se mide por la decisión de seguir adelante a pesar de ellas. Dios exalta a quienes ejercen fe en secreto, porque lo que haces en oculto, Él lo revela en lo público. La viuda que dio sus 2 monedas no fue aplaudida por la multitud, pero fue honrada por Jesús. Él dijo que había dado más que todos los ricos, porque ellos dieron de su abundancia, pero ella dio todo lo que tenía para vivir. Su acto fue pequeña a la vista, pero gigantesco en el cielo. Dios no mide por cantidades, mide por convicción. No valora el reconocimiento humano, valora el corazón dispuesto. Así también, tus oraciones en silencio, tus lágrimas en la noche, tus decisiones de integridad sin testigos, todo eso es visto, registrado, valorado. Y un día será revelado. Jesús enseñó a orar en secreto, a ayunar en secreto, a dar en secreto. Porque el Padre que ve en oculto, te recompensará en público. No necesitas que todos vean tu fe para que sea real. La verdadera fe no busca aplausos, busca agradar a Dios. Ruth no sabía que su fidelidad a Noemí la colocaría en la línea directa del Mesías. Simplemente decidió amar, servir y seguir. Y Dios multiplicó su obediencia. Así también, tú no necesitas saber el final para avanzar. Solo necesitas dar el siguiente paso de fe. No subestimes el poder de un acto pequeño hecho con gran fe. Un salmo cantado en la cárcel, una palabra de aliento a un hermano, una ofrenda sin recursos, una oración por un enemigo. Todo esto tiene peso eterno. Y Dios no olvida. Él recuerda cada acto de amor, cada sacrificio, cada lágrima derramada por su nombre. Y cuando llegue el momento, no solo te dará la promesa, te dará una corona de justicia. Porque el que persevera hasta el fin, será salvo. No permitas que la falta de reconocimiento te desanime. No dejes que el silencio del cielo te haga dudar. Sigue adelante. Sirve. Ora. Cree. Porque el poder de la fe no depende de visibilidad, depende de fidelidad. Y la fidelidad en lo pequeño te califica para lo grande. Como el siervo fiel que fue puesto sobre muchas cosas porque fue fiel en poco. Así también, tu fidelidad hoy te prepara para el destino de mañana. No digas, nadie me ve. Dios te ve. Y lo que Él ve, lo bendice. Así que no te rindas. No abandones. Permanece. Porque el tiempo de Dios es perfecto, y tu fe, aunque parezca oculta, está cambiando tu historia. Vive como quien sabe que todo tiene propósito. Confía como quien sabe que el tiempo de Dios es perfecto. Y cree como quien sabe que el poder de la fe mueve montañas. Dios revela que la fe se alimenta de su palabra, porque sin conocer lo que Él ha dicho, no puedes creer con certeza en lo que ha prometido. La Biblia declara que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. No es una fórmula mágica, es un principio espiritual. Cuanto más escuchas su voz, más crece tu confianza. Así como el cuerpo necesita alimento para vivir, así también la fe necesita la palabra para crecer. Si pasas días sin leer la Biblia, sin meditar en sus promesas, sin recordar sus obras, tu fe comenzará a debilitarse, no por falta de milagros, sino por falta de nutrición. La palabra de Dios no es solo historia, es semilla viva, cargada con el poder del Espíritu. Cuando la siembras en tu corazón, produce vida, sanidad, liberación y propósito. Jesús, tentado en el desierto, no respondió con emociones, con teología compleja o con milagros, sino con la palabra: escrito está. 3 veces usó las Escrituras para derrotar al enemigo. Porque la verdad desarma la mentira. Y tú también puedes hacerlo.
Cada vez que declaras una promesa bíblica, estás activando el poder de Dios en tu situación. No digas, no siento nada, di, la palabra dice que soy más que vencedor. No digas, estoy débil, di, mi fortaleza está en el Señor. No digas, no puedo, di, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque la fe no nace de tus circunstancias, nace de la verdad revelada. Cuando el centurión entendió que Jesús tenía autoridad sobre la enfermedad desde la distancia, dijo, di la palabra, y mi siervo será sanado. Él no necesitaba tocar, no necesitaba ver, solo necesitaba creer en la autoridad de la palabra. Y Jesús maravillado dijo que no había encontrado tanta fe en Israel. Esa es la clase de fe que Dios honra, la que se basa en su palabra. Así que no descuides tu tiempo con la Biblia. Lee todos los días. Medita de día y de noche. Memoriza versículos. Decláralos en oración. Porque cada promesa que guardas en tu corazón es una arma espiritual lista para ser usada. No permitas que el enemigo te robe tu fundamento. Mantente firme en la verdad. Porque el poder de la fe no se construye con opiniones humanas, se construye con la palabra eterna de Dios. Y esa palabra nunca falla. Dios demuestra que la fe puede detener tormentas y calmar temores, porque quien cree en el Creador no vive esclavo de las circunstancias. Cuando Jesús y sus discípulos cruzaban el lago en medio de una violenta tormenta, Él dormía tranquilamente en la popa. Los discípulos, llenos de temor, lo despertaron diciendo, «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Entonces Jesús se levantó, reprendió al viento y al mar, y dijo, «Calla, enmudece». Y en ese instante hubo una gran bonanza. Luego les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Esta pregunta no fue un castigo, fue una enseñanza. Ellos habían estado con Él, habían visto milagros, pero aún no entendían plenamente quién era. Su fe estaba presente, pero era frágil. Así también, muchas veces tú tienes a Jesús contigo en la barca de tu vida, pero actúas como si estuviera solo. Miras las olas, sientes el viento, escuchas las voces del miedo y olvidas que el Señor del universo está a tu lado. Pero cuando recuerdas su presencia, cuando declaras su nombre, cuando ejercitas tu fe, el clima cambia. No necesitas entender cómo funciona, solo necesitas creer que Él tiene autoridad sobre todo. El temor es natural, pero la fe es sobrenatural. Y cuando eliges la fe, entras en el dominio de lo imposible. No digas, es demasiado grande el problema, di, mi Dios es mayor que el problema. No digas, no hay solución, di, mi Salvador abre caminos donde no los hay. Porque la fe no niega la tormenta, la enfrenta con convicción. Y cuando enfrentas con fe, la tormenta no te define, te revela. Revela quién eres en Cristo. Revela el poder que vive en ti. Revela la gloria que Dios quiere manifestar. Así que no huyas de la prueba. Quédate en la barca. Clama al Señor. Declara su palabra. Confía en su paz. Porque el que calmó el mar sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si Él dice, paz, calla, el caos se somete. Tu ansiedad se calma. Tu futuro se abre. Y tu testimonio comienza. Porque el poder de la fe no se manifiesta en la ausencia de tormentas, se manifiesta en medio de ellas. Y cuando sales victorioso, todos sabrán que no fuiste tú, fue Él. Dios usa la fe para transformar relaciones rotas, porque donde hay fe, hay perdón, restauración y esperanza. Muchos llevan años cargando heridas, rencores, traiciones, pensando que ya no hay vuelta atrás. Pero la fe no se basa en lo que el hombre ha hecho, se basa en lo que Dios puede hacer. Jesús no vino a salvar a los justos, sino a los pecadores. No vino a llamar a los perfectos, sino a los quebrantados. Y si Él puede transformar a un perseguidor como Saulo en un apóstol como Pablo, también puede restaurar cualquier relación que parezca perdida. La fe cree que nadie está fuera del alcance de la gracia. Cree que un corazón endurecido puede ablandarse. Cree que una familia dividida puede reconciliarse. Cree que un amigo traicionado puede volver a confiar. Porque el poder de Dios no depende de la disposición humana, depende de su misericordia. José, vendido por sus hermanos, encarcelado injustamente, podría haber vivido amargado.
Pero cuando finalmente los enfrentó, no los condenó, los perdonó, diciendo: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo convirtió en bien. Esa declaración no fue producto de resignación, fue fruto de fe. Fe en el propósito de Dios. Fe en su soberanía. Fe en que el mal no tiene la última palabra. Así también, tú puedes perdonar no porque lo merezcan, sino porque has sido perdonado. Puedes amar no porque te amen, sino porque has sido amado primero. Puedes reconciliarte no porque sea fácil, sino porque es posible por fe. No digas: es imposible, di: con Dios todo es posible. No digas: nunca cambiarán, di: Dios puede cambiar cualquier corazón. Porque la fe no se queda mirando el pasado, avanza hacia el propósito. Y el propósito de Dios incluye sanidad emocional, restauración familiar, paz en el hogar. No permitas que el dolor te cierre al amor. No dejes que la traición te quite la esperanza. Decide hoy, por fe, abrir tu corazón. Perdona. Libera. Ora por quienes te hicieron daño. Porque la fe verdadera no solo salva al que cree, salva también a través del que cree. Y cuando decides amar por fe, rompes cadenas espirituales, cierras puertas al enemigo y abres ventanas del cielo. Porque el poder de la fe no solo transforma tu interior, transforma tu entorno. Y en medio de una familia restaurada, Dios es glorificado. Dios exalta a quienes mantienen la fe en medio del silencio, porque la espera no anula la promesa, la prepara para manifestarse. Muchos abandonan porque no ven respuestas inmediatas, pero la fe no se mide por velocidad, se mide por constancia. Ana oró por un hijo durante años, en silencio, con lágrimas, mientras otros le reprochaban. Nadie la veía, nadie la animaba, pero ella no dejó de ir al templo, de clamar al Señor. Y cuando finalmente fue respondida, no solo recibió a Samuel, sino que su testimonio impactó generaciones. Ella no clamó por fama, clamó por fe. Y Dios honró su persistencia. Así también, tú no estás llamado a dejar de orar porque no ves resultados. Estás llamado a seguir adelante, a no desmayar, a no rendirte. La Biblia dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo segaremos, si no desmayamos. Este principio no es opcional, es una ley espiritual. Todo lo que siembras en fe, lo cosecharás en su momento. No digas: ya no creo, di: sigo adelante. No digas: fue en vano, di: todavía no es el tiempo. Porque el tiempo de Dios no es retraso, es perfección. Jesús tardó 4 días en ir a la tumba de Lázaro. Para muchos, eso era demasiado tarde. Pero para Dios, era el momento exacto para mostrar un milagro mayor, resucitar a un muerto. Si hubiera llegado antes, habría sanado a un enfermo. Al llegar después, demostró que es el Señor sobre la muerte. Así también, lo que parece demora en tu vida puede ser la puerta a un milagro más grande del que pediste. No abandones tu lugar de oración. No dejes de clamar. No te apartes del altar. Porque cada oración es registrada, cada lágrima es contada, cada acto de fidelidad es visto. Y cuando llegue el día, no solo recibirás la promesa, recibirás una historia que glorificará a Dios. Porque el poder de la fe no se muestra en la facilidad, se muestra en la perseverancia. Y el que persevera hasta el fin, será salvo. Así que quédate. Confía. Obedece. Porque el tiempo de Dios es perfecto, y tu fe, aunque parezca sola, está cambiando tu destino. Dios conecta la fe con la adoración, porque cuando alabas en medio de la batalla, estás declarando que Él ya ganó. La adoración no es solo cantar en reuniones, es una postura del corazón que reconoce su soberanía, su fidelidad y su victoria, incluso cuando todo parece en contra. Cuando Pablo y Silas estaban encarcelados, heridos, con los pies en el cepo, no clamaron por venganza ni se quejaron del sistema. En cambio, oraron y cantaron alabanzas a Dios a medianoche. Y en ese momento, mientras adoraban, se produjo un terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel, las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron. Pero lo más importante, el carcelero y su familia fueron salvos. La adoración no solo trae liberación personal, trae salvación colectiva. Dios no espera a que todo esté bien para que lo alabes,
te llama a alabarlo para que todo cambie. La adoración es un acto de fe que dice, aunque no veo, yo creo. Aunque no entiendo, yo confío. Aunque estoy herido, yo reconozco que tú eres Dios. Ese es el corazón que Él busca. David, el hombre según el corazón de Dios, escribió salmos de alabanza incluso cuando estaba siendo perseguido por Saúl. En lugar de maldecir, bendecía. En lugar de temer, confiaba. Y en medio de la cueva, su voz llegaba al cielo. Porque la adoración abre las puertas del cielo. No necesitas un escenario, no necesitas una multitud, no necesitas estar libre de problemas. Solo necesitas un corazón dispuesto. Y cuando alabas, cambia la atmósfera espiritual. Los demonios huyen. Los ángeles descienden. Las promesas se activan. La fe se fortalece. Tu mente se transforma. Y tu perspectiva cambia. Dejas de mirar el problema y comienzas a ver al Dios del problema. La adoración no niega el dolor, lo atraviesa. No ignora la batalla, la transforma. Como cuando el rey Josafat envió a los cantores delante del ejército, y mientras alababan, Dios puso los enemigos unos contra otros. No hubo necesidad de pelear, porque la victoria ya había sido dada. Así también, cuando alabas en medio de la batalla, estás declarando que Dios ya ganó. Y en ese acto de fe, Él comienza a moverse. No esperes a sentirte bien para adorar. Adora para sentirte bien. Adora para romper cadenas. Adora para abrir caminos. Porque el poder de la fe se multiplica cuando se expresa en adoración. Levanta tus manos. Abre tu boca. Canta en tu corazón. Y verás cómo Dios cambia tu escenario. Dios utiliza la fe para romper cadenas generacionales, porque lo que fue atado en el espíritu puede ser desatado por una generación que decide creer. Muchos viven bajo maldiciones ocultas, patrones de fracaso, adicciones, enfermedades o relaciones tóxicas que parecen heredadas, como si el destino estuviera escrito antes de nacer. Pero la Biblia revela una verdad poderosa: el Hijo del Hombre vino a destruir las obras del diablo. Y eso incluye todo lo que ha sido impuesto por el enemigo a través de generaciones. Jesús no solo murió por tus pecados, murió también por tus herencias de dolor. La cruz rompió toda maldición, toda esclavitud, toda opresión. Gálatas 3:14 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, siendo hecho maldición por nosotros. Esa liberación no es teórica, es práctica. Es efectiva. Es eterna. Pero requiere fe para activarla. No puedes vivir bajo el peso de lo que ya fue roto en la cruz. Tienes que declarar, por fe, que esa cadena no tiene autoridad sobre ti. Como cuando el pueblo de Israel cruzó el Jordán y tomaron 12 piedras como memorial, tú también debes levantar tu testimonio: hasta aquí me ayudó el Señor. No permitas que el pasado defina tu futuro. No digas, en mi familia siempre ha sido así, di, yo rompo ese ciclo por fe en la sangre de Jesús. Porque el poder de la fe no se limita a lo personal, trasciende lo familiar. Ruth no era israelita, pero decidió seguir a su suegra, abandonar sus dioses y adherirse al Dios de Israel. Y en ese acto de fe, entró en la línea del Mesías. Su decisión cambió no solo su vida, sino la historia de la salvación. Así también, tu fe puede ser el punto de quiebre entre la destrucción y la restauración. No subestimes el impacto de una oración sincera, de un ayuno determinado, de una declaración bíblica proclamada con convicción. Cada vez que declaras libertad, cada vez que renuncias a un pecado ancestral, cada vez que perdonas a quienes fallaron, estás usando la fe como herramienta espiritual para transformar tu linaje. Dios no te ha llamado a repetir el pasado, te ha llamado a escribir un nuevo capítulo. Y ese capítulo comienza con una decisión: creer. Cree que la gracia es mayor que la historia. Cree que la sangre de Cristo es más fuerte que cualquier maldición. Cree que tu obediencia puede abrir puertas que generaciones enteras no pudieron atravesar. Porque el poder de la fe no solo te libera a ti, libera a quienes vendrán después. Vive como quien ha roto cadenas. Anda como quien ha sido rescatado. Habla como quien ha sido sanado. Porque el tiempo de Dios es perfecto, y tu fe está cambiando el destino de tu familia.
Dios demuestra que la fe puede anticipar lo invisible y manifestarlo en lo visible, porque lo que crees en el Espíritu, tarde o temprano se revela en la tierra. La Biblia enseña que por fe entendemos que los mundos fueron formados por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de lo que se veía. Esto significa que toda creación comenzó como una idea en la mente de Dios, expresada por su palabra y sostenida por su poder. Del mismo modo, tu vida no comienza con lo que ves, comienza con lo que crees. Abraham, cuando recibió la promesa de un hijo, no tenía señales visibles. Sara era estéril, él era anciano. Pero creyó contra toda esperanza y fue justificado. No porque vio el milagro, sino porque creyó en el que lo había prometido. Esa es la esencia de la fe, confiar en la fidelidad de Dios más que en la evidencia de tus sentidos. Hoy, muchas personas viven limitadas por lo que ven, facturas, diagnósticos, soledad, rechazo. Pero la fe te invita a mirar más allá. A ver el hogar antes de comprarlo. A ver la sanidad antes de sanarte. A ver el llamado antes de recibirlo. Porque la fe es el anticipo de lo que vendrá. Jesús sanaba a muchos diciendo, tu fe te ha salvado, incluso antes de que mostraran señales físicas de curación. La sanidad ya había ocurrido en el espíritu y luego se manifestaba en el cuerpo. Así también, cuando declaras por fe lo que aún no ves, estás alineando tu realidad terrenal con la realidad espiritual. No digas, cuando lo tenga, entonces daré gracias. Da gracias ahora, porque ya está en camino. No digas, no puedo verlo, di, lo creo, no recibo, no declaro. Porque la fe no espera a que algo exista para aceptarlo, no acepta para que exista. Es creativa. Es profética. Es sobrenatural. Como cuando Moisés extendió su vara sobre el Mar Rojo, que el milagro no ocurrió hasta que él dio el primer paso de fe. Las aguas no se dividieron antes, se dividieron cuando obedeció. Así también, tu obediencia abre lo invisible. Tu declaración activa lo oculto. Tu fe manifiesta lo eterno. No vivas en lo actual, vive en lo prometido. Porque el poder de la fe no se limita a mantener lo que tienes, se extiende a crear lo que aún no existe. Cree. Declara. Avanza. Y verás cómo lo invisible se hace visible. Dios conecta la fe con la obediencia inmediata, porque el momento de creer es el momento de actuar. No hay fe verdadera sin acción. Cuando Noé escuchó a Dios sobre el diluvio, no discutió, no buscó opiniones, no esperó a ver las nubes. Comenzó a construir el arca, aunque todos se burlaban. Vivía en una región donde nunca había llovido, pero creyó que vendría un juicio y actuó conforme a esa fe. Durante años, trabajó en secreto, fiel, obediente, mientras el mundo lo consideraba loco. Pero cuando llegó la tormenta, solo él y su familia estaban a salvo. Su obediencia fue su salvación. Así también, Dios te habla hoy, no solo para informarte, sino para moverte. Puede ser una palabra clara, un sentir interno, una confirmación en la palabra. Y tu respuesta define tu destino. Si Abraham no hubiera partido de su tierra, nunca habría llegado a la promesa. Si Moisés no hubiera extendido su vara, el mar no se habría abierto. Si Pedro no hubiera salido del barco, nunca habría caminado sobre las olas. Cada gran milagro comienza con un pequeño acto de obediencia. No esperes a tener toda la información. No necesitas entender todo el plan. Solo necesitas dar el primer paso. Dios no te muestra todo el camino, te muestra el siguiente paso. Y cuando lo das, revela el siguiente. La fe no camina sobre certezas, camina sobre convicciones. Y cada paso de obediencia fortalece tu fe. No digas, esperaré a que todo esté claro, di, haré lo que sé que debo hacer. Porque la claridad no viene antes de la obediencia, viene después. Como cuando el pueblo de Israel llegó al Jordán y los sacerdotes bajaron al río con el arca, las aguas no se detuvieron hasta que sus pies tocaron el agua. Fue un acto de fe extremo. No esperaron a ver el milagro para entrar, entraron para que el milagro sucediera. Así también, tú no debes esperar a ver la provisión para dar, a ver la sanidad para alabar, a ver la puerta abierta para avanzar. Actúa por fe. Obedece sin condiciones. Confía sin límites.
Porque el poder de la fe no se activa en la duda, se activa en la acción. Y cuando obedeces, descubres que Dios ya estaba esperando para obrar. Vive como quien cree. Anda como quien obedece. Porque el tiempo de Dios es perfecto y tu obediencia lo acelera.